Justicia a nombre del Estado peruano y resolviendo el conflicto jurídico falla, condenando a Daniel Belisario Urresti Helera como coautor de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía, tipificado en el artículo 152 del Código Penal de 1924, en agravio de Hugo Bustillo Saavedra y en grado de tentativa en la modalidad de asesinato en el mismo tipo penal en agravio de Eduardo Jenny Rojas Arce. En tal virtud le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva que, computada desde el 12 de abril de 1923, vencerá el 11 de abril del año 2033. En consecuencia, se ordena el internamiento al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario. Mandaron que firme que sea la presente sentencia, se inscriba en el registro de condenas, se remitan los testimonios y boletines de condena y luego se envíe al órgano jurisdiccional de origen para los fines correspondientes. Hágase saber en audiencia pública y tómese la razón que corresponda. Señor fiscal. Muchas gracias. Conforme con la sentencia, señor Retrodates. Gracias. La parte civil. Conforme, señor magistrado. Gracias. La defensa. Interpongo recurso de nulidad, señor magistrado, el cual fundamentaré por escrito dentro del plazo de ley. Tiene el plazo correspondiente para que pueda fundamentar el recurso interpuesto. Ahora, luego de esto se funde en un abrazo con su esposa, con parte de su familia que se encontraba en la sala. El día de hoy, el alcalde Rafael López Aliaga, contrincante de Daniel Urresti en la última elección municipal, dijo que se sentía conmovido por su situación, que no se alegraba para nada de lo que estaba ocurriendo. No descartó siquiera visitarlo a Daniel Urresti, a pesar de que se enfrentaron en una carrera electoral bastante intensa, si cabe el término. ¿Quién fue Daniel Urresti? Más allá del imputado que el día de hoy purga ya una condena de 12 años. Fue un político con características muy particulares, y Fernando Marcelo ha preparado la siguiente nota. Pues es un pedido que hago de corazón, con todo el sentimiento del mundo. Señores mezquinos, muérdanse la lengua, por el amor de Dios, 2 días. No se muerdan la lengua porque pueden morir. Amárrense la boca. Acostumbrado a ser protagonista de contiendas, disputas y conflictos, incluso con su propia seguridad personal. Eso es lo que pasa. Acostumbrado a ese tono burlón e irreverente. Que soy un ídolo con pies de barro o de yeso. Bueno, tampoco. Acostumbrado a gritar a los 4 vientos que fue y sigue siendo un militar en retiro honesto e intachable. Jamás he mentido. Le voy a suplicar que lean mis labios. Nunca he mentido. Pero la madrugada del último viernes, Daniel Urresti dejó a un lado esas frases cargadas de sarcasmo y mofa para dar paso a la angustia, la desazón y la incredulidad tras escuchar el veredicto de la Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial, que lo sentenció a 12 años de cárcel en calidad de coautor del asesinato del periodista Hugo Bustillos el 24 de noviembre de 1988. Condenando a Daniel Belisario Urresti Helera como coautor de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud. En tal virtud, le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva. Que finalmente se ha hallado justicia en el caso de mi padre. Pero ¿quién es Daniel Urresti? ¿De dónde salió este personaje irreverente, confrontacional y bravucón que decidió incursionar en la política peruana? Porque es una persona que, al tú mirarla, te das cuenta que en cualquier momento iba a sacar una pistola, ¿no? Daniel Belisario Urresti Helera es un militar en retiro que inició su vida política en el año 2014, cuando fue designado como alto comisionado para la formalización de la minería durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Apenas asumió el cargo, comenzaron sus apariciones en televisión nacional, donde ya mostraba un perfil confrontacional y daba a conocer su gusto por la ironía. El gobierno no dialoga con los ilegales,
porque si no entonces también que se sindicalicen los secuestradores, que hagan su sindicato los marcas y que pidan conversar con nosotros. Fueron este tipo de acciones y declaraciones las que le valieron ganarse la confianza del expresidente Ollanta Humala, quien lo nombró como su nuevo ministro del Interior. Pero cuando fue ministro, se le dio porque todos los días tenía que presentar a las 6 de la mañana un gran mega operativo de incautación de droga, hasta que se descubrió que le había puesto harina a los costales para engañar a la población de que estaba haciendo ese tipo de cosas, y hasta el propio Ollanta Humala tuvo que sacarlo. Sin duda, uno de los momentos más polémicos que tuvo como ministro del Interior fue cuando se enfrentó a Manuel Fajardo, abogado del terrorista y líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Para eso ha venido. Usted puede hablar lo que quiera. Usted puede hablar lo que quiera, porque es el ministro. Usted es el ministro de Ollanta Humala. Es la derecha. Usted es antilaboral, antijuvenil. Eso es lo que pasa. Tras dejar el gabinete ministerial, Urresti reapareció en el año 2016, nada menos que como candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacionalista. Como primera vicepresidenta, lo acompañó la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que hoy cumple arresto domiciliario por presuntamente haber lavado dinero de Odebrecht para su campaña del no. Villarán, en ese momento, defendió a capa y espada a Urresti de las acusaciones que lo señalaban como uno de los autores del asesinato de Hugo Bustíos. Yo tengo la convicción hoy de que él no lo ha hecho. Y tengo la presunción de inocencia, que es uno de los derechos humanos más importantes. Entonces, él se está defendiendo, está dando la cara, está yendo a todas sus diligencias, no se corre de la justicia. Tras acabar en los últimos puestos en las elecciones presidenciales, Urresti se estrenó como fiscalizador de Los Olivos y persiguió a cuanto informal, delincuente o vándalo se le cruzó en el camino. Hablaba específicamente del tema de capturar choros, ¿no? Capturar choros. Incluso cuando le preguntaban, oiga, pero usted tiene un proceso por el señor Bustíos, ¿qué va a hacer? Y él seguía hablando y no hacía caso a las preguntas que le hacían. Entonces es evidente de que es una persona cuyo talante político es francamente nulo. Posteriormente, se unió a las filas de Podemos Perú, la agrupación que lidera el también investigado José Luna Gálvez. Por ese partido, Urresti tentó la alcaldía de Lima y nuevamente se puso la chaqueta de la Policía Nacional, prometiendo acabar con la inseguridad, pero evadiendo todas las preguntas que se le hacían por las investigaciones en torno al caso Hugo Bustíos. Tienen miedo de que sea alcalde un hombre al que no van a poder manejar, al que no van a poder usar como títere. El año pasado, Daniel Urresti volvió a tentar la alcaldía de Lima por el mismo partido, Podemos Perú, pero nuevamente volvió a perder la elección frente a Rafael López Aliaga. Tengo una carrera totalmente limpia. Durante estos últimos meses, el ex congresista y ministro aparecía de vez en cuando mediante sus redes sociales, hasta que el último jueves se le vio nuevamente en la audiencia que definiría su futuro, la lectura de la sentencia de la investigación sobre la muerte del periodista Hugo Bustíos, el caso que mantuvo a Urresti en suspenso por 35 años, una decisión que cambiará su vida para siempre. En consecuencia, se ordena el internamiento al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario. Una persona que es capaz de utilizar armas para poder sacar a ambulantes es fácilmente una persona que si se le imputa que ha matado a un periodista, lo sea. Daniel Urresti ya se encuentra recluido en el penal Miguel Castro Castro
donde pasará los próximos 12 años de su vida, mientras su defensa intenta recuperar su libertad con un recurso de nulidad. Que finalmente se ha hallado justicia en el caso de mi padre. Por su parte, la familia Bustillos, tras 35 largos años, respira aires de justicia.